desde pequeña, Jessica soñaba con ser médica. Su deseo era específico: convertirse en cirujana, no terapeuta ni traumatóloga. Su madre, Priscilla Brown, trabajaba como enfermera en una clínica local, lo que despertaba aún más el interés de Jessica. Durante su infancia y adolescencia, solía ponerse los uniformes de enfermería de su madre y se miraba en el espejo, jugando a ser una cirujana famosa, mientras decía: «Por favor, la pinza, señorita Brown. Admiro tu talento». Era solo una fantasía infantil, lejos de la realidad de la niña. Sin embargo, con el tiempo, Jessica convirtió esos sueños en realidad. Creciendo bajo la influencia de Priscilla, absorbió no solo el amor por la medicina, sino también una comprensión profunda de la dedicación y la empatía necesarias en la profesión. Las largas conversaciones con su madre después de los turnos, escuchando historias de casos y pacientes, solo consolidaron su decisión de seguir los pasos de su madre, pero yendo aún más lejos en su carrera. El éxito de Jessica era motivo de inmensa alegría para su madre, Priscilla, especialmente porque crió a su hija sola. Después de terminar la facultad de medicina, Jessica hizo su residencia y consiguió trabajo en el departamento de cirugía de un hospital local. «Estoy muy orgullosa de ti, querida. Ahora tenemos una verdadera médica en la familia», decía Priscilla con orgullo. Estas palabras siempre hacían que Jessica se sonrojara y su corazón latiera con fuerza, consciente de su propia importancia. Sin embargo, la única sombra en su feliz y exitosa vida era la preocupación por los problemas de salud de su madre, algo que se hacía cada vez más evidente a medida que Jessica comenzaba su carrera profesional. Esta preocupación se transformaba en determinación e inspiraba a Jessica a entregarse aún más a sus pacientes. En cada cirugía, veía una oportunidad para devolver la salud y la esperanza, tal como deseaba para su propia madre. Este vínculo emocional no solo profundizaba su compromiso profesional, sino que también le daba fuerza para enfrentar los desafíos más difíciles de la medicina, siempre con la imagen de Priscilla en su mente, como un faro de dedicación y cuidado. La joven cirujana, Jessica, se destacaba por su responsabilidad y competencia médica, incluso si inicialmente solo se le permitía realizar cirugías complejas como asistente de los cirujanos más experimentados. Sin embargo, la determinación de la mujer de convertirse en la mejor cirujana del departamento nunca flaqueó. Su dedicación era notable, pasaba horas extras en el hospital, estudiando casos, revisando procedimientos y aprendiendo de cada operación, incluso de manera indirecta. Jessica sabía que cada momento en el quirófano era una oportunidad de aprendizaje, y se aferraba a cada uno de ellos con un fervor que pocos tenían. Su actitud profesional y su compromiso inquebrantable con la medicina pronto comenzaron a dar sus frutos, y no pasó mucho tiempo antes de que los cirujanos más experimentados comenzaran a reconocer su potencial. Fue en este contexto en el que Derek entró en la vida de Jessica. Hijo del jefe, Derek tenía la costumbre de hacer lo que le daba la gana. Su habilidad quirúrgica era notoriamente deficiente, y la única razón por la que no era despedido residía en el cargo de su padre. Frecuentemente, Derek ni siquiera se presentaba a trabajar, y cuando lo hacía, llegaba con retrasos significativos. Sabía que las cirugías más complicadas siempre serían confiadas a cirujanos más experimentados, y gracias a la posición de su padre en el mundo médico, Derek no temía represalias. Por otro lado, su actitud descuidada y su falta de compromiso eran notorios, causando incomodidad y frustración entre los miembros del equipo médico. Era evidente que su presencia en el hospital era más una cuestión de nepotismo que de mérito o habilidad. El interés de Derek por Jessica no era por su talento quirúrgico, sino por su impresionante belleza. La joven cirujana, con sus ojos azules y su apariencia destacada, atraía miradas y elogios por donde iba. Desde el inicio de su empleo en el hospital, Derek mostraba un interés poco delicado por ella, lo cual, previsiblemente, no le rendía ningún éxito. Jessica, centrada en su carrera y bien consciente de las intenciones poco profesionales de Derek, mantenía una actitud estrictamente profesional. No permitía que las distracciones externas afectaran su desempeño y su camino hacia la excelencia médica. Los intentos inoportunos de Derek por llamar su atención solo fortalecían la resolución de Jessica de mantener su vida personal y su carrera estrictamente separadas, especialmente en el entorno hospitalario. «Cuidado, puede arruinar fácilmente tu carrera», advertían los colegas de Jessica. Sin embargo, ella no tenía intención de ascender profesionalmente a través de conexiones con el hijo del jefe. Su objetivo era progresar por mérito propio, a través del trabajo duro y el talento. A pesar de esto, Derek no se daba por vencido e insistía en llamar su atención, inundándola con regalos caros y ramos de rosas cada vez más grandes y lujosos.
Jessica, sin embargo, se mantenía firme en su decisión de no involucrarse con un joven tan privilegiado. En ese momento, aún no se daba cuenta del gran error que estaba cometiendo al subestimar la situación, creyendo que podría salir indemne sin consecuencias. Jessica fue injustamente acusada de robo. Mientras tanto, Derek, impulsado por el resentimiento, decidió vengarse de la joven que lo había rechazado con tanta firmeza. El joven nunca había sido rechazado antes y estaba acostumbrado a conseguir todo y a todos los que deseaba. Se veía a sí mismo como un guerrero en el campo del amor, recolectando corazones femeninos en lugar de medallas. El rechazo de Jessica hirió su ego profundamente, y no estaba dispuesto a dejar pasar esta afrenta sin represalias. Para Derek, el hospital se convirtió en un campo de batalla, no solo para demostrar su valía en la medicina, sino también para restaurar su orgullo herido. Su obsesión por desacreditar a Jessica crecía día tras día, alimentada por su orgullo herido y la indiferencia de ella hacia sus avances. Derek tardó aproximadamente una semana en fabricar acusaciones contra Jessica. Además, quedó claro que la mayoría de los involucrados en el complot no deseaban participar, pero no podían oponerse al hijo del jefe. Así que cuando Jessica fue convocada por el jefe, quedó completamente perpleja. Siempre fue puntual, extremadamente educada y eficiente con sus pacientes. Al escuchar que estaba siendo acusada de robar medicamentos, quedó aterrorizada. ¿Cómo es posible? Siempre entregué los frascos vacíos según el protocolo, trató de defenderse. La acusación parecía absurda e infundada, especialmente para alguien con un historial impecable como el suyo. Jessica sabía que cualquier error, incluso si no fuera suyo, podría manchar su reputación y arruinar la carrera que tanto había luchado por construir. Mientras se sentaba frente al jefe, tratando de entender la situación, su corazón latía rápido, temiendo las consecuencias de esta injusticia y cómo afectaría su futuro en el hospital y en la medicina. Francis Miller, el jefe, lanzó una mirada despectiva a la joven y dijo: «Prefiero confiar en hechos, no en especulaciones o rumores. No puedo tener una cirujana capaz de tal negligencia criminal en mi hospital. Si lo desea, puede quedarse en el departamento como enfermera. De lo contrario, es libre de irse, pero recuerde que todos los demás hospitales de la ciudad serán notificados sobre el caso de los medicamentos desaparecidos y sabrán que usted es la responsable». Las palabras de Francis eran como hielo, cortando cualquier esperanza de justicia o comprensión. Jessica sintió el peso del mundo en sus hombros, la presión de una decisión que no solo afectaría su carrera, sino también la vida de su madre. Sabía que la acusación era una mancha que podría seguir su sombra durante años, tal vez incluso destruir la carrera que tanto había luchado por construir. Fue entonces cuando Jessica se dio cuenta de la trampa en la que había caído. Claro, podría confrontar al jefe y salir dando un portazo, pero ¿a dónde la llevaría eso? Especialmente considerando que su madre mostraba signos de una grave enfermedad hereditaria. Si me quedo sin trabajo, ¿cómo ayudaré a mi madre?, pensó Jessica. No fue una decisión fácil. La pobre mujer apenas podía contener las lágrimas al aceptar el puesto de enfermera. En ese momento, Francis Miller se veía a sí mismo como alguien muy poderoso, capaz de controlar el destino de los demás. La habitación parecía dar vueltas alrededor de Jessica mientras intentaba mantener la compostura, consciente de que cualquier muestra de debilidad podría ser utilizada en su contra. La injusticia de la situación era asfixiante y la traición de Derek, alguien a quien apenas conocía pero que tenía tanto poder sobre su vida, era una píldora amarga de más para tragar. Aún así, la tragó, pensando en su madre y en el peso de cada decisión que ahora llevaba consigo. Derek estaba extremadamente satisfecho al ver a Jessica degradada. Ahora brillaba en el departamento de cirugía, burlándose de la joven enfermera y sobrecargándola de trabajo que normalmente se distribuiría entre varios empleados. Al final del día, Jessica apenas podía mantenerse en pie de lo exhausta, casi durmiéndose en el propio hospital. Su rutina se había convertido en una secuencia interminable de turnos largos y tareas agotadoras, mientras veía a Derek asumir procedimientos para los cuales sabía que estaba menos preparado. La injusticia de la situación era evidente, pero Derek, con su sonrisa arrogante, parecía intocable, protegido por la posición de su padre. En casa, evitaba contarle a su madre sobre los desafíos que enfrentaba en el trabajo para no preocuparla ni empeorar su estado de salud. Todo está bien, un día esto cambiará. Jessica intentaba mantenerse optimista, pero en el fondo sabía que mientras Derek mantuviera tanto control sobre el departamento, nunca habría orden ni disciplina. En un momento dado, el hijo del jefe cruzó límites,
llegando incluso a comprometer los derechos del jefe de cirugía, todo con la aprobación tácita de su padre, quien le otorgaba todo el poder que Derek deseaba. La tensión en el ambiente de trabajo era palpable, y el equipo, aunque insatisfecho, se sentía impotente ante la dinámica tóxica que se había establecido. Jessica, en medio de este caos, se aferraba a la esperanza de días mejores, mientras se dedicaba a cuidar de su madre y a encontrar fuerzas para enfrentar cada nuevo día bajo la sombra de Derek y su poder desmedido. Derek prefería los turnos nocturnos, ya que tenía libertad para coquetear con las enfermeras y organizar fiestas en su oficina. Jessica sabía que esto eventualmente le traería problemas, pero mientras Francis Miller fuera el jefe, siempre protegería a Derek. La indiferencia de Derek hacia las responsabilidades del hospital y su preferencia por actividades recreativas en lugar de médicas eran ampliamente conocidas por todos. Jessica, en cambio, se enfocaba en realizar sus tareas de la mejor manera posible y recordaba los tiempos en que era cirujana. Todos los días, tenía que recordarse a sí misma la importancia de ese trabajo para ayudar a su madre enferma. Si no fuera por esa necesidad, probablemente habría abandonado la medicina hace mucho tiempo. La disparidad entre la seriedad con la que ella tomaba su profesión y la negligencia de Derek era evidente, haciéndola preguntarse cómo el sistema podía estar tan quebrado. En los días en que Derek no estaba en el hospital, Jessica pedía a otros cirujanos que la dejaran observar las cirugías que realizaban. La hospitalidad y comprensión de algunos colegas eran un bálsamo para su alma herida, permitiéndole mantenerse conectada con la cirugía, su verdadera pasión. No se atrevía a pedir que la ayudaran, pero deseaba fervientemente estar al menos en la sala, observando las cirugías. Jessica temía olvidar todo lo que había aprendido en la universidad. Mientras observaba los procedimientos, repasaba mentalmente cada paso, cada técnica, manteniendo sus habilidades afiladas y su mente comprometida. En el fondo, tenía fe en que su vida cambiaría y que recuperaría su antiguo puesto. Esta esperanza, aunque frágil, era la llama que mantenía su espíritu resiliente, alimentando su sueño de volver a vestir la bata de cirujana y marcar la diferencia en la vida de los pacientes, tal como siempre había soñado. En una cálida noche de abril, un paciente peculiar fue llevado al hospital, ya después del horario de cierre. Se escucharon golpes fuertes e insistentes en la puerta del hospital. Jessica, de turno ese día, corrió a atender. Se sorprendió al encontrarse con dos hombres sosteniendo a un tercero, claramente debilitado. El paciente, un joven de unos 25 años, se sujetaba el abdomen y gemía suavemente de vez en cuando. La intensidad de la situación se palpaba en el aire, la urgencia y la preocupación en los rostros de los hombres eran evidentes. Jessica, a pesar de ser enfermera, sabía que esos momentos iniciales podían ser cruciales para el paciente, y su experiencia como cirujana la hizo actuar rápidamente, evaluando la situación con una eficiencia calmada. Comenzó a sentirse mal en la calle. Optamos por no llamar a una ambulancia y lo trajimos directamente aquí, explicó uno de los hombres, notando la mirada preocupada de la enfermera. Jessica, al ver al paciente sujetándose el lado derecho del abdomen, sospechó de un posible caso de apendicitis aguda. En situaciones como esa, cualquier demora podría resultar en complicaciones graves, como peritonitis o septicemia. La gravedad potencial del caso hizo que Jessica actuara con determinación. Ordenó a los hombres que ayudaran a llevar al paciente adentro, mientras ella corría para alertar al médico de turno. A pesar de no ser cirujana, el instinto de Jessica para salvar vidas seguía afilado, y sabía que cada segundo contaba. Con el corazón latiendo fuerte y la mente enfocada, se preparaba para hacer todo lo posible para ayudar a ese joven paciente. En ese momento, Jessica pareció olvidar que era solo una enfermera y pidió a los hombres que colocaran al paciente en la camilla disponible en un rincón de la habitación. Con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, asumió el control de la situación, impulsada por un impulso que mezclaba su experiencia pasada como cirujana y la urgencia del momento. La sala de emergencias, normalmente un lugar de caos controlado, parecía girar en torno a Jessica, que con una calma impresionante dirigía cada movimiento, cada acción, como si el destino de ese joven paciente estuviera completamente en sus manos. Luego, la enfermera agradeció a los hombres por su ayuda y empujó la camilla con el paciente directamente a la sala de cirugía. En el camino, Jessica hizo algunas preguntas al paciente para ubicar con precisión el dolor y confirmar el diagnóstico. Dado que los síntomas de la apendicitis son relativamente claros, estaba segura de su evaluación. Su formación médica y su intuición estaban alineadas, indicando que la acción rápida era crucial. Jessica sabía que el tiempo era esencial. La apendicitis, si no se trata a tiempo,
podría llevar a complicaciones graves, incluso mortales. La situación se complicó debido a que Derek Miller estaba de guardia esa noche. Sin embargo, estaba visiblemente ebrio, apenas podía mantenerse en pie, y mucho menos realizar cualquier procedimiento quirúrgico. La presencia de Derek, en su estado lamentable, no era solo un obstáculo, sino una amenaza para la vida del paciente. Jessica, al darse cuenta de la gravedad del momento y de la incapacidad de Derek, sintió un peso inmenso en sus hombros. Se encontraba ante una elección crítica: seguir el protocolo y esperar un milagro, o asumir una responsabilidad inmensa, desafiando su posición actual como enfermera, pero actuando en favor de la vida humana que tenía en sus manos. Dado que solo enfermeras estaban de turno en el hospital, además de Jessica, decidieron llevar al paciente de inmediato a cirugía. Sin dudar, Jessica se duchó rápidamente, se vistió con la bata quirúrgica estéril y comenzó a dar instrucciones a las enfermeras. Su experiencia como cirujana resurgió instintivamente, guiando cada una de sus acciones con precisión. La atmósfera en la sala de preparación era tensa, pero Jessica mantuvo la calma, canalizando su concentración y experiencia en la tarea en cuestión. Durante la operación, su postura era de total confianza y determinación, sus manos firmes y sus ojos enfocados, como si toda su carrera hubiera sido un preludio para ese momento crítico. Nadie en la sala de cirugía cuestionaba sus habilidades. Las enfermeras, conscientes de que Jessica había sido cirujana, no le hacían preguntas incómodas, limitándose a seguir sus indicaciones. Trabajaban como un equipo cohesionado, cada una desempeñando su papel con eficiencia silenciosa, impulsadas por el liderazgo competente de Jessica. La evaluación de Jessica resultó ser correcta. En su opinión, si la cirugía se hubiera retrasado una hora más, el paciente podría haber enfrentado consecuencias terribles. El éxito de la operación no solo fue un testimonio de la habilidad de Jessica, sino también un recordatorio de la importancia de la acción rápida y la colaboración efectiva en momentos de crisis. Lo más curioso es que Derek simplemente durmió en su oficina durante toda la cirugía, sin tener la menor idea de lo que estaba ocurriendo en el hospital. Su ausencia, que en cualquier otra ocasión habría sido motivo de frustración, en esa noche resultó ser una bendición disfrazada. La incompetencia y negligencia de Derek, aunque a menudo eran un obstáculo, en ese momento crítico permitieron que Jessica y su equipo de enfermeras actuaran sin interferencias, salvando una vida que de otra manera podría haberse perdido. La ironía de la situación no pasó desapercibida por Jessica, quien, a pesar de las circunstancias adversas, logró convertir un posible desastre en un triunfo de habilidad médica y trabajo en equipo. Fue solo a la mañana siguiente, cuando se descubrió que un paciente llamado Bill Witte había sido operado la noche anterior, que Derek se dio cuenta de que algo significativo había ocurrido sin su presencia. ¿Cómo lo operaron? ¿Quién realizó la cirugía? Derek preguntó con una expresión desafiante. Fue Jessica Brown, señor, respondió una de las enfermeras, tartamudeando en cada palabra. En ese momento, el rostro de Derek se puso rojo de rabia. La noticia lo golpeó como un puñetazo, no solo por la sorpresa de la operación exitosa sin su intervención, sino también por la evidencia de que Jessica, a quien él había intentado menospreciar, había demostrado una competencia y valentía que él nunca podría igualar. La sala de descanso se convirtió en el escenario de un tumulto silencioso, con las miradas de las enfermeras alternando entre Derek y la puerta, todas compartiendo un sentimiento de aprensión sobre lo que vendría a continuación. Luego, Francis Miller fue informado del incidente y, sin vacilar, despidió a Jessica por haber actuado por cuenta propia. Ya es suficiente contigo. Primero robas medicamentos y ahora pones en peligro la vida de un paciente. Creo que es hora de que olvides la medicina de una vez por todas, dijo el jefe, luchando por contener su ira. Las palabras de Francis cortaron el aire con una finalidad fría, sellando el destino de Jessica de una manera que parecía irrevocable. Sin embargo, para Jessica, a pesar del dolor y la injusticia de la situación, había un brillo silencioso de satisfacción en sus ojos. Sabía que, a pesar de las circunstancias, había actuado correctamente y salvado una vida, un hecho que ningún despido o acusación podría empañar. Mientras recogía sus pertenencias, había una dignidad en su postura, una fuerza tranquila que no venía del reconocimiento externo, sino de la certeza interna de haber hecho lo correcto. Pero Jessica no se dejó abatir. Sabía que había salvado la vida de un hombre y que Derek, en el estado en que se encontraba, no habría sido capaz de hacer lo mismo. Como Bill había recobrado la conciencia solo una hora antes, Jessica aún no había tenido la oportunidad de hablar con él.
Después de dejar el hospital, la joven decidió que era hora de abandonar la medicina. Sin embargo, lo que sucedió a continuación desencadenó una serie de eventos con consecuencias muy inesperadas. Todo comenzó cuando el padre de Bill Witte llegó al hospital. Era un congresista que estaba en un viaje de negocios. Alfred Witte se enteró de lo sucedido con su hijo por la mañana y no dudó en tomar el primer vuelo disponible. Su gratitud y preocupación eran evidentes, y estaba decidido a encontrar y agradecer personalmente a la persona que había salvado la vida de Bill. Según los informes de otros médicos, Jessica había realizado la cirugía de manera impecable, razón por la cual el padre de Bill deseaba agradecer personalmente a la cirujana responsable de salvar la vida de su hijo. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, la postura de Alfred era la de un hombre que no solo quería expresar su gratitud, sino también entender los detalles de la noche que casi le arrebata a su hijo. Francis Miller quedó sorprendido, pero rápidamente una idea astuta surgió en su mente. «Fue mi hijo quien realizó la cirugía, señor», mintió el jefe descaradamente, esperando que su posición e influencia encubrieran la verdad. Lo que no consideró fue que Alfred Witte ya había hablado con su hijo por teléfono y sabía muy bien que la cirugía la había realizado una joven enfermera llamada Jessica. La honestidad y la gratitud en su voz eran inconfundibles. Lo que sucedió en la oficina del jefe más tarde se convirtió en tema de susurros entre los empleados del hospital durante días. La valentía de Alfred al confrontar a Francis Miller, exigiendo la verdad y la justicia para Jessica, reveló una trama de mentiras y manipulaciones que sacudió los cimientos del hospital. El desarrollo de esta confrontación no solo sacó a la luz la verdad sobre la noche en cuestión, sino que también inició una serie de eventos que prometían cambiar el futuro del hospital para siempre. Cuando el congresista se dio cuenta de que estaba siendo engañado, la situación cambió drásticamente. Francis Miller fue destituido inmediatamente de su cargo. El jefe y su hijo, quien estaba tan ebrio en ese momento que apenas podía entender lo que estaba sucediendo, fueron reemplazados rápidamente. En un día, Francis Miller se sentía dueño del universo. Al día siguiente, estaba en la calle, humillado, desempleado y con su reputación destruida. La justicia que parecía tan lejana finalmente se hizo presente, corrigiendo los errores y restaurando el orden en el hospital. Al día siguiente, Jessica fue reintegrada y nombrada jefa de cirugía, un giro que validó su competencia e integridad, restaurando no solo su posición, sino también su fe en la justicia y en el sistema. Después de recibir el alta, Bill Witte hizo hincapié en agradecer personalmente a la cirujana por su ayuda y profesionalismo. La gratitud que expresó era sincera y profunda, marcando el inicio de un vínculo especial entre ellos. Pronto, una relación comenzó a desarrollarse entre Bill y Jessica, evolucionando de una simple amistad a una conexión espiritual e íntima. El respeto mutuo y la comprensión compartida de las dificultades de la vida crearon una base sólida para que esta relación floreciera. Mientras tanto, Alfred Witte, reconociendo el valor incalculable de la persona que salvó la vida de su hijo, decidió ayudar a la mujer que había demostrado tanta valentía y habilidad. Él financió el tratamiento de Priscilla Brown en el mejor hospital del país, un gesto generoso que alivió una gran carga de los hombros de Jessica y trajo esperanza a su familia, completando un ciclo de gratitud, redención y nuevos comienzos. Jessica y Bill comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos, sumergiéndose en una relación amorosa que floreció a partir de una base de respeto mutuo y profunda gratitud. Por supuesto, el amor entre ellos no surgió de la noche a la mañana. Era un sentimiento que crecía y se fortalecía con cada encuentro, cada conversación y cada gesto de cuidado y apoyo. No había un solo día en el que Bill dejara de agradecer a Jessica, quien, sin saberlo, había salvado la vida de quien llegaría a ser su esposo. Esta gratitud se transformó en un vínculo inquebrantable, culminando, 6 meses después, en un hermoso matrimonio. La ceremonia fue una celebración vibrante y conmovedora, un desenlace lógico para su extraordinaria historia, reuniendo amigos, familiares y colegas que no solo presenciaron la unión de dos almas, sino también la victoria del amor y la perseverancia sobre las adversidades. Por otro lado, Francis Miller y su hijo finalmente encontraron empleo como auxiliares de limpieza en un hospital psiquiátrico, ya que era el único lugar dispuesto a contratarlos después de los acontecimientos. Era un trabajo humilde y alejado del prestigio que habían experimentado antes, pero era una oportunidad para comenzar de nuevo, incluso en condiciones muy diferentes. La ironía del destino no les pasaba desapercibida, pero tampoco les quedaba otra opción que aceptar las consecuencias de sus acciones e intentar reconstruir sus vidas. En medio de los pasillos y las salas de ese hospital psiquiátrico, Francis y su hijo tuvieron mucho tiempo para reflexionar sobre las elecciones que habían hecho y sobre cómo la arrogancia y la codicia pueden llevar a la caída,
incluso de aquellos que alguna vez se consideraron intocables.